aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Vamos a decir aquí estás una vez más. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es Él. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, decláralo. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Vamos a repetir una vez más esta estrofa. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Decláralo con toda tu fe. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Haz esta oración con nosotros. Decirle: Señor, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, dice tu palabra, Señor, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas llenas de bendición, llena de los prodigios y milagros de la presencia de Dios. Has llorado, has peleado la buena batalla, pero en esta mañana el Espíritu Santo renueva tus fuerzas. En esta mañana la presencia de Dios, las lágrimas que has derramado en la presencia de Dios van a dar su fruto, porque la palabra de Dios lo dice.
No lo decimos ninguno de nosotros que pueda estar acá arriba. Lo dice la palabra, que tiene poder y que no tiene fin, que es igual ayer, hoy y por los siglos. Oh, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Oh, siempre estás. Siempre estás orando, Aunque no pueda ver, oh Señor, aunque no pueda ver, estás orando. siempre, Siempre estás orando, siempre estás. siempre estás Oh, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no, siempre estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres Aleluya, caminos, gracias, Jesús. cumples promesas, Luz en tinieblas. mi Dios, así eres tú. Amén, gracias. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana y, Señor, siempre es una bendición poder descubrir, Señor, todo lo que eres, todo lo que significa, Señor, para nosotros. Señor, a veces tardamos tanto tiempo, Señor, en descubrir lo asombroso de tus bendiciones, lo asombroso, Señor, de tu carácter, Señor, lo asombroso, Señor, y maravilloso que eres para nuestras vidas. Señor, no queremos vivir una fe a cuentagotas. No queremos descubrirte, Señor, como de tanto en tanto. Necesitamos, Señor, descubrirte, Señor, de una manera poderosa, Señor. Necesitamos verte, Señor, más cerca, con mayor claridad, Señor. Ver tu bondad, ver tu misericordia, Señor. Ver tu gran amor para nuestras vidas, Señor. Te ruego en esta mañana, hace una desaperación espiritual, Señor, para abrir nuestros ojos espirituales. Que toda ceguera espiritual sea sanada en esta mañana por el poder del Espíritu. Que tu luz, Señor, ilumine tan fuerte, tan potente, Señor. Que no quede lugar para tiniebla alguna, Señor, en la vida, en el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre nuestros ojos para que veamos, sí, Señor, tu obra, tu sacrificio, tu amor, tu palabra, tu persona, Señor, en nuestras vidas. Te honramos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias, gracias, porque estás sacando, Señor, a muchos de las tinieblas, de la oscuridad espiritual, a que puedan ver la verdad, Señor, del Evangelio, Señor. Esa verdad que enriquece el alma, enriquece la sociedad. Esa verdad que potencia la familia y nuestro espíritu, nuestra vida, cada vez que le damos lugar. En esta mañana oramos para que en el corazón y en la vida de todos los que estamos aquí presentes se haga más real y más alta tu gloria y tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor. No te contengas. Dale la gloria, dale la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Él es poderoso. El más importante. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Podés tomar tu lugar. Le damos gracias al Señor por este domingo precioso.
tenemos un domingo recargado en el Señor porque, amén, de todo lo que Dios va a hacer en medio nuestro estas mañanas, hoy, en la reunión ahora, o en la reunión que sigue. También tenemos todo el trabajo que vamos a hacer, como lo hicimos el día de ayer, aquí en la plaza, toda nuestra tarea evangelística. Así que te pido que puedas consagrarle este día al Señor, que tu tiempo, tus horas, tu vida sean para el Señor, amén. Que tus ojos se abran y puedas entender que no hay nada más importante que estar en Él, estar con Él y trabajar para Él. Ayer tuvimos una tarde victoriosa, así que le doy gracias a todos los hermanos que estuvieron trabajando, esos que hacen una milla más, los que hacen un esfuerzo más, ¿sí? Los que los ves hoy acá, pero los viste ayer a la tarde en la plaza, los viste ayer también en la reunión de la noche, los vas a ver también hoy a la tarde en la plaza, los viste el viernes. Gloria a Dios por esos hermanos que siempre están dispuestos a hacer una milla más, porque hacen la diferencia, así que le damos gloria al Señor por cada uno de ellos, que sienten de esa manera el llevar adelante la obra y son dignos de imitar. Así que hoy tenemos una jornada bendecida también. Ayer el Señor abrió los cielos, tanto en lo espiritual como en lo meteorológico también, porque cuando llegamos a la plaza cargamos todo y bajamos, bueno, parecería que se venía el segundo diluvio, ¿sí? Con truenos, la plaza quedó desolada. Solamente esos locos cristianos evangélicos que quieren predicar de Cristo estábamos ahí bajo la lluvia, ¿sí? Horacito buscando un tomacorriente, decía, pará Horacio, esperá que pare de llover, pero estaba como desesperado, tenía que darnos luz, así que, pero gloria a Dios, ¿sí? Hoy le decía, creo que fue un regalo de Dios esa lluvia. Le decía a los hermanos a la mañana cuando estábamos orando, decía, a veces el enemigo, no fue el enemigo, creo que fue un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Que una cosa es servir a Dios, obviamente con un sol radiante, cuando todas las características están a favor. Pero la mayor experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida y el mejor recuerdo que nosotros podemos guardar en nuestra vida es haber servido a Dios cuando todo estaba mal, ¿sí? O sea, cuando por ejemplo ayer se desató el diluvio, cuando todos quedamos empapados y recién ni empezaba el evento, pero teníamos agua por todo el cuerpo, ¿sí? Y veíamos nuestros equipos, nuestra silla ahí bajo el agua, y también sentíamos como la mirada de los demás diciendo, estos locos quieren predicar y mirá, se les largó la lluvia, ¿no? El Señor no los va a dejar predicar, pero fue un regalo de Dios. Creo que un recuerdo maravilloso y un privilegio de saber que estuvimos juntos bajo esa tormenta, bajo esa lluvia, dispuestos a servir a Cristo, dispuestos a predicar la palabra del Señor. Así que le damos un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Podemos mirarnos por ahí a los ojos, a la cara, dentro de unos años y decir, ¿te acordás cuando llovió? ¿Te acordás cuando se inundó toda la plaza? ¿Te acordás que estábamos ahí para predicar la palabra del Señor, para honrar al Señor? Y eso deja huellas, deja marcas poderosas en nuestra vida. Así que, bueno, hoy tenemos, me parece que algo más fácil en ese sentido, ¿sí? Tenemos el cielo meteorológico abierto. Oramos y clamamos para que también se abran los cielos espirituales, como ayer, que la atmósfera de la plaza se transformaba de a momentos. La gloria de Dios y la presencia de Dios era tan evidente, era tan fuerte, que la atmósfera de la plaza se cambiaba, no se escuchaba el ruido de los juegos, ni de los papás, ni de las bicicletas de los chicos, ni de nada, sino solamente el silencio de la espera de la obra del Señor en la vida, en los corazones de muchas personas. Parecería como que estábamos en un cono, no se escuchaba ni el ruido del tren, ni del colectivo, ni las bocinas, nada, solamente esa plaza estaba tomada por el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy también se van a abrir los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esperamos que hoy también vos estés, que por ahí no estuviste ayer, no pudiste, pero que hoy puedas estar para poder alcanzar a muchos con la palabra, el mensaje del Evangelio. Amén. Bueno, hoy nos toca ahora involucrarnos, seguir involucrados en esta serie que tenemos este mes de octubre, que es esta serie Familia, que estamos bendiciéndonos y estamos edificándonos en enseñanzas, en valores, en principios, en historias y verdades que Dios tiene para hablarnos acerca y mostrarnos acerca de lo que es la vida familiar, en lo que es el conformar, el establecer, el estar en una buena familia, el mirar los aspectos de la familia según lo tenemos retratado en la palabra del Señor, para aprender y para poder construir una vida sólida y ser edificados y ser bendecidos
y practicar el gozo y la alegría también en nuestras vidas en el ámbito familiar. Amén. Qué lindo es cuando nuestra casa, nuestro hogar, nuestro techo es un refugio, no solamente un refugio físico, sino es un refugio anímico, es un refugio espiritual, es un refugio al alma y al corazón. Amén. Cuando podés saber que a veces el día fue difícil, fue cargado, fue medio desastroso, pero de las puertas de tu hogar para adentro te espera la paz, te espera el orden, te espera la bendición. Amén. Y cuando nosotros vivimos de esa forma, entonces nosotros estamos entendiendo cuál es el eje de nuestra vida y cuál es el eje de nuestra fe. Todo lo contrario es cuando nosotros aparentamos o queremos que esté todo bien afuera, pero cuando abrimos la puerta de nuestra casa y entramos y se cierra esa puerta, adentro es un infierno, adentro es un desastre, adentro es como decir, sálvese quien puede, queremos salir corriendo y huir y que llegue el otro día a la mañana para ir al trabajo, escapar, ir al gimnasio, a cualquier otro lugar, menos estar en casa. Creo que Dios nos hace y Dios nos creó a nosotros para que el mayor sentido, el mayor deseo que tengamos es querer estar en casa, querer estar en nuestro hogar, querer estar en nuestra familia, querer estar con los nuestros. Ahora, el enemigo se ha encargado, obviamente, de levantar tantas barreras, de crear tantos problemas entre matrimoniales o entre los padres y los hijos, y problemas económicos y problemas de convivencia, y problemas de carácter, y tantas cosas que se manifiestan y dañan tanto, sobre todo en el ámbito del hogar, de la familia. Por eso vino Cristo, para que al cambiar tu corazón, al cambiar nuestras vidas, al enseñarnos sus verdades, nosotros podamos sanar primeramente y nosotros podamos replicar en nuestras casas esa bendición y ese favor de Dios en nuestras vidas. Creo que nuestras casas tienen que ser de alguna forma como la antesala del cielo cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. En nuestros hogares, en nuestras casas, nosotros tenemos que experimentar eso. Es como estar en el cielo, es como estar en la presencia del Señor. Es estar cómodos, es estar con los nuestros. Es mirar y observar que lo mejor de nosotros se replica en el ámbito de nuestra casa, en el ámbito de nuestro hogar. Aquellos que tenemos y que tienen la bendición de que eso sea así, podemos sentir tanta paz, tanto gozo y alegría en nuestros corazones. Y aquellos que tal vez están empezando a avanzar en esta dirección, orá, tené paciencia y dale para adelante en el nombre del Señor hasta entender y hasta ver y hasta lograr que tu casa no es un territorio tomado por el enemigo. Que tu casa, que tu hogar, que tu familia no es la definición del plan del enemigo, sino que Dios restaure todas las cosas y que puedas disfrutar sobre todas las cosas en la vida de la bendición familiar, de la bendición de la convivencia, de la bendición de disfrutar de una vida ordenada y prolija, santa y bendecida matrimonialmente y con tus hijos y con toda tu familia. ¿Cuántos quieren eso? Pueden decir, amén, Señor, necesito eso, queremos eso, valoramos eso con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Amén, eso es lo que Dios va a hacer porque está prometido en su palabra. En esta hora quiero que este domingo lo dividí entre las dos reuniones en dos temas. En este primer caso quiero hablar acerca de algo que nosotros vemos en la palabra del Señor y que tiene que ver con encontrar en la Biblia el ejemplo de buenos padres que tuvieron después el fruto de malos hijos. Casi como algo que nosotros diríamos qué despropósito, ¿no? En esto, ¿sí? Que buenos padres verdaderamente tengan que convivir con malos hijos. Como en la reunión que sigue voy a hablar de lo contrario. En la Biblia nosotros tenemos el ejemplo de malos padres, pero que a su vez sus hijos fueron buenos hijos. Y cuando eso ocurre, y ocurre verdaderamente, esta fórmula o esto se da, claro, lo que uno espera y el ideal es que buenos padres choquen o convivan con buenos hijos. Y eso también nosotros lo tenemos retratado en la palabra del Señor. Y lo dejaremos tal vez para esta semana, el poder hablar y el mirar en la Biblia la bendición de tener buenos padres con buenos hijos. Pero nos toca en esta hora ver en la palabra del Señor el ejemplo de buenos padres con malos hijos. Y yo quiero ante todo que nosotros podamos leer en el libro de Ezequiel capítulo 18, los primeros versículos, para que nosotros podamos entender que esto se da y que esto puede ser y lo que esto conlleva en sí mismo. Porque tal vez seguramente en las filas o en la realidad de nuestra iglesia, de nuestra fe, nosotros vemos esta realidad. Padres piadosos, padres temerosos de Dios, padres que enseñan y que viven el Evangelio, que viven la palabra de Dios.
Y nosotros vemos lamentablemente cómo conllevan en sí mismo la existencia de su vida con hijos que son rebeldes, que son desobedientes, que no temen a Dios, que son contrarios a la fe. Y nosotros decimos, y a veces eso genera, ¿no?, lo que ahora vamos a hablar, ¿no?, que genera eso, ¿no?, como si, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser, Señor? Y a veces tenemos que aprender y tenemos que sobrellevar esto con las armas, con la enseñanza, con la verdad y la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Por eso estamos hablando de buenos padres con malos hijos. Y esto se da en este contexto bíblico. Ezequiel capítulo 18 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 4, lo leo de vuelta. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. Y el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y ahí entonces comienza Dios a relatar, por ahí podés después leer todo lo que conlleva este pasaje de la palabra del Señor. Lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando a través del profeta, y lo que Dios nos está enseñando, es que hay algo que radica en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí está el secreto, ahí radica el secreto de tu vida, ahí radica el porqué de tu existencia y el porqué de todo lo que sos y de lo que vas a lograr en tu vida. Guarda tu corazón. Había un dicho en Israel, y era que era como decir esto, ¿no?, como que los padres malos hicieron cosas malas y las consecuencias y las maldades van a caer sobre los hijos. O sea, como que los hijos nunca van a poder desprenderse de la maldad de sus padres. Porque si tu papá había sido un desgraciado, había sido un delincuente, había sido un impío, entonces la carga de ese pecado de tus padres iba a caer sobre los hijos irremediablemente. Por eso, cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro sanando a un ciego, la Biblia dice que los religiosos se preguntaban y le decían a Jesús: ¿quién pecó? ¿Sus padres o quién pecó para que éste fuese ciego? Porque ellos relacionaban sistemáticamente esto, es decir, todas las cosas malas y todo lo malo que son los hijos, de alguna forma se las replicamos a la maldad de los padres, como si fuese que un hijo nunca iba a poder romper esa maldición, o que un hijo nunca iba a poder desatarse de las maldiciones o de los pecados atroces de su familia, de sus antepasados. Y el Señor nos enseña, el Señor les quiere decir que hay algo que ellos no habían comprendido, hay algo que ellos no habían entendido. La Biblia también nos enseña de cuán importante es el ejemplo y es la herencia. Nosotros hablamos de eso también en esta serie Familia, de lo que nosotros como papás le sembramos y le hacemos heredar a nuestros hijos. Y cuando nosotros los hacemos herederos de vida, herederos de las bendiciones de Dios, nosotros construimos un imperio espiritual fuerte, sólido, y se lo otorgamos a ellos como herencia. Eso también es bíblico. De alguna manera, muchas cosas de lo que son los papás se ven retratadas en los hijos. Pero sí el Señor le añade esta verdad que nosotros tenemos que entender y comprender, y es que Dios pesa el corazón de cada uno particularmente, individualmente. Y aunque hay una ligadura ancestral, o aunque hay una ligadura parental, también una ligadura con los papás y con los antepasados, también Dios dice: tengamos en cuenta, y esto va a pesar y esto va a valer más que cualquier otra cosa, y es que cada uno pesa por sus acciones, por sus determinaciones, por su corazón. Por eso, de alguna manera, no seamos tan simples en la ecuación de pensar de que todo lo que un papá malo hizo en la vida va a recaer sobre los hijos. Porque el Señor dice: no, las almas son mías, todas. Cada alma es un alma. Cada vida es una vida, cada persona es una persona, y todas son mías, así como la del Padre es mía, así como la del Hijo es mía, y cada alma por sí misma se sostiene, cada vida, cada corazón por sí mismo se sostiene. Y aún el corazón de un hijo
que por ahí tuvo un padre malo, cuando su corazón es bueno, rompe esa maldición en el nombre de Jesús. O asimismo pasa lo contrario, que es lo que miramos en este culto particularmente, en esta palabra. Cuando un padre bueno, lo único que hizo fue sembrar fe, sembrar ejemplos, sembrar buenas enseñanzas, pero el corazón del hijo es malo, el corazón del hijo está perdido. Entonces esas bendiciones, esa herencia espiritual no se manifiesta, no se puede hacer carne en la vida de ese hijo, porque su corazón es un corazón malo y es un corazón que pesa por sí mismo delante de la presencia del Señor. O sea, que no solamente esto es algo que hereditariamente o generacionalmente pasa de una generación a otra, sino que hay algo en vos mismo, hay algo en mí mismo, hay algo en cada uno de nosotros que pesa por nosotros mismos. Como hijos, como padres, nuestro corazón determina un sinnúmero de cosas y hace la diferencia en la balanza cuando nosotros hablamos de estas verdades en la palabra del Señor. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir amén, gloria a Dios. Cuando alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si mi fe es buena? ¿Por qué si mi teología es sana? ¿Por qué si mi conducta es correcta? ¿Cómo puede ser que mi hijo, cómo puede ser que mi familia esté perdida, esté extraviada? Bueno, porque ellos cada uno son algo en sí mismo delante de Dios. Son un corazón delante de Dios. Y es ahí que nosotros tenemos que orar. Dios toca su corazón. Y ahí es donde nosotros vemos que no está mal lo que nosotros somos. No está mal lo que nosotros hicimos. No deberíamos cambiar ni debemos cambiar. Lo que estamos haciendo es correcto. Es mantenernos en nuestra fe, mantenernos en nuestra verdad. Es seguir siendo cada día hijos de Dios, perfeccionándonos en el camino. Pero Dios tiene que cambiar el corazón de ellos. Como si fuese que aún todo nuestro ejemplo, toda nuestra fuerza espiritual, todo lo que nosotros somos en Dios, no alcanzase para hacer la diferencia en sus vidas. Y eso es porque su corazón es malo. Dios tiene que quebrantar sus corazones. Dios tiene que cambiar sus corazones. Y nuestra oración y nuestra visión tiene que ser: Dios, toca el corazón, toca el corazón. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir gloria a Dios. A veces nosotros caemos en el error de pensar y de decir, ahí está, ¿no?, el hombre de Dios, ahí está el pastor, sus hijos tienen la misma vida espiritual, sus hijos son la extensión de ellos. Y la realidad que, de alguna manera, obviamente que buenas vidas espirituales y buenos líderes espirituales afectan y arrastran a sus generaciones a que imiten, a que quieran, a que desean, a que tengan hambre de eso. Pero a veces eso no es así. Y alguien dice, ¿cómo puede ser que de un papá tan usado por Dios, de una familia o de un matrimonio tan usado por Dios, o sus hijos estén completamente perdidos, o no entiendan, o estén en otra cosa, o estén en la pavada? Y el problema no está en el ejemplo, en la actitud de los papás. El problema no está en enredarnos nosotros en decir, tengo que aflojar, tengo que ser menos en Dios, tengo que orar menos, tengo que leer menos la Biblia, porque me parece que estoy leyendo mucho, estoy llenando mucho de Dios, sino que el hecho es, no importa eso, hay algo que pesa, es el corazón de tus hijos. Y la cosa no es tan lineal como nosotros pensamos. Y por eso se nos dan estas situaciones. En el libro de Job nosotros tenemos el ejemplo justamente de quien lleva el nombre de este libro, el libro de Job y la vida de Job. Narra la historia y los acontecimientos en esta dirección de Job. Yo quiero citar algunos pasajes de este libro que tenemos en la Biblia, porque Job era un hombre tremendo en Dios. Empezando la historia, en el capítulo 1, versículo 1, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. Si Dios dice eso de mí, me alcanzaría. ¿Cuánto dicen amén a eso? Con que Dios te defina así ya sería suficiente. Gloria a Dios. Y la Biblia comienza a hablar inmediatamente. Una cosa era Job, y luego empieza a hablar de sus hijos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales, dice la palabra de Dios. Y luego la Biblia relata la historia de sus hijos, de su familia, como si fuese un libro casi enfocado de primera instancia en lo que va a padecer Job, pero en su relación que tiene con su familia. Dice, sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y eran muchos, eran 10, así que tenían de sobra días para celebrar y para festejar, cumpleaños, ceremonias, fiestas, nacimiento y todo lo que venga, ¿no? Hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos.
porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía, dice la palabra de Dios, todos los días de su vida Job. Amén. O sea, lo pasamos un poquitito más en limpio, aunque es claro lo que dice la palabra de Dios. Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto en todos sus caminos. Sus hijos eran hijos que no tenían esa misma condición en sus corazones. Su corazón estaba inclinado a participar de fiestas. Cualquier excusa, cualquier aniversario, cualquier día era un día para hacer un banquete, y ese banquete significaba esto: comer y chupar, tomar vino, emborracharse, seguramente con sus amigos, con sus novias, con sus esposas, en fin, con todo su entorno social. Y un banquete en esa época no duraba 5 minutos como ahora una fiesta, 2, 3, 4, 5 horas, sino que a veces esos banquetes duraban semanas, duraban días y días. Y apenas terminaba un banquete y se les pasaba la borrachera, decía, che, acordate que el jueves cumple tu otro hermano, vamos a hacer otro banquete, y a chupar, y a comer, y a hacer todas esas cosas, de tal manera que Job dice que lo único que hacía era que terminaba ese banquete y él oraba y presentaba una ofrenda, un sacrificio por cada hijo, por si acaso hubiesen blasfemado contra Dios, porque Job sabía el descontrol. Sabía que sus hijos estaban en cualquiera, que sus hijos estaban entregados a cualquier camino. O sea, si Job no hubiese sospechado o no hubiese tenido la certeza, la convicción de que sus hijos andaban en las malas, hubiese estado tranquilo, pero la intranquilidad de Job provenía de un apercibimiento espiritual, de que él sabía que sus hijos estaban malgastando su vida, que sus hijos estaban viviendo su vida perdidamente. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que de un hombre tan recto, tan justo, tan perfecto, tan santo, sus hijos, ninguno de ellos esté en la condición de seguir a su padre, sino que todos sean completamente un desastre? Y la Biblia nos dice de la amargura del corazón de Job. Cuando esta situación se da, cuánta confusión y cuánta amargura convive a veces en el corazón de esos papás, convive en el corazón de esas mamás, convive en el corazón de esas familias. Por eso Dios, al hablarnos de esto, por eso Dios, al mostrarnos esto como un cuadro claramente en nuestras vidas, quiere que vos, papá, mamá, te identifiques con esta realidad y que puedas entender y hacerte fuerte en el Señor, porque cuadros así, situaciones así, nos llevan a nosotros a vivir continuamente como ir atrás de los acontecimientos, como hacía Job. Mi hijo pecaron, yo voy a tratar de cubrir su falta, yo voy a tratar de ayudarlos, yo voy a presentarme delante de Dios como si fuese que a ver si logro que ellos puedan cambiar. Job hacía todo lo bueno, sus hijos hacían todo lo malo. Y eso produce un trabajo, un desgaste. Yo lo veo a Job en este pasaje desgastado, todos los días presentando un sacrificio por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus pecados, por si acaso habían pecado. Y eso produce un tal desgaste. Dios tiene que liberarte de ese desgaste, papá, mamá, en el nombre del Señor. Dios tiene que liberarte de ese desgaste espiritual que produce ver a tus hijos vacíos, ver a tus hijos que están en sus vidas. Y aunque es normal y aunque es lógico que el corazón de un papá, de una mamá, no pueda desprenderse de eso, a veces llega cada papá y cada mamá a un desgaste y a una confusión tal en su corazón que aún afecta su propia fe, afecta su propia relación con Dios. Y eso es algo que Job de ninguna manera se permitió. Por eso Job nos enseña que a pesar de que su modelo era un modelo atípico, un modelo impropio, un modelo con un despropósito tremendo, un hombre tan justo, un hombre tan piadoso delante de Dios, con una familia que se estaba perdiendo, y a pesar de que su modelo era tan deformado, él supo mantenerse firme y fiel en el Señor, porque a veces situaciones así nos arrastran una angustia, una depresión, nos arrastran una confusión tal y una angustia tal que aún nuestra propia vida de servicio, nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra fe son arrastrados con esas cosas. ¿Cuántos me entienden? Pueden decir amén, gloria a Dios. En el versículo 8 de este pasaje dice la palabra que Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, este cuadro nos muestra a Dios hablando con el mismo Satanás, y uno y otro hablando de Job, diciendo, ¿viste que Job es una pinturita, es una cosa tan preciosa que hay sobre la tierra? Pero el enemigo va a venir contra la vida de Job. El enemigo va a recaer sobre la vida de Job. Y
Y una de las cosas que va a comenzar a suceder es que la desgracia comienza a visitar la casa de Job. Por eso en los versículos que siguen dice la palabra del Señor que comenzó un día que sus hijos comían y bebían vino en su casa, en la casa de su hermano primogénito. Vino un mensajero de Job y dijo: mira, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron, los mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para decirte la noticia. Y aún Esteve estaba hablando cuando cayó otro criado y le dijo: fuego del cielo cayó, quemó las ovejas, los pastores, los consumió. Yo escapé solamente para darte esta noticia. Y este todavía estaba hablando y vino otro, dice los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé. O sea, te mataron los bueyes, te mataron las ovejas, los pastores, los camellos. Y aún este no había terminado de hablar. Y dice la palabra que entonces vino uno y le dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. La palabra dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y dice la palabra de Dios que hizo y adoró, dice la Escritura. Adoró, gloria a Dios. Su fe no fue movida. Su realidad es impropia, pero su fe no va a ser movida por eso. Y dice la palabra que incluso en ese momento él adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa tiene que ser tu oración, papá, mamá. Esa tiene que ser tu fe. Esa tiene que ser tu convicción. Y en todo esto, dice la palabra, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la Escritura, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? O sea, Dios te dice: retené tu fe, guarda tu paz en tu corazón, adorá al Señor, a pesar de que convivas con esta realidad, pero sé fuerte en tu fe. Porque Dios es el Dios que hace las cosas conforme a su propósito, a su voluntad. Y en nuestro corazón eso tiene que estar bien. A pesar de que tal vez es una de las situaciones más tremendas o más difíciles, más contradictorias que nos toque vivir. Ver papás buenos, papás piadosos, papás de Dios y sus hijos perdidos. Pero con todo eso, retené tu fe y tu firmeza en el Señor, porque vas a retener y recuperar tu galardón, dice la palabra del Señor. Aún dice el capítulo 12, el versículo 9, porque este tipo de cosas arremeten contra toda la familia y aún su matrimonio. Dice la palabra que le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, su propia esposa se dio vuelta también, O no sé si ya estaba del otro lado, ¿no? Pero en ese momento le manifiesta, le dice: santulón. Tipo que ora, que ofrenda a Dios, que siempre está tratando de agradar a Dios, que va a la iglesia todos los domingos, que sirve, que limpia el templo, el que estás ahí al lado del pastor. Mirá, tus hijos acaban de ser muertos, el desastre viene sobre tu vida. Vos vas a seguir creyendo en Dios, vos vas a seguir siendo un hombre de Dios, vos vas a seguir amando al Señor. Maldecí a Dios y morite. Tu fe no te sirvió para nada. Sin embargo, Job le responde con estas palabras, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué duro! Padres buenos, hijos malos. Pero hay un corazón que está firme. Y si hay algo que esta realidad puede traer en el corazón de muchos cristianos, es debilitarlos, es confundirlos, es postrarlos de tal manera en su fe, es traer sobre sus vidas un sentimiento de culpa o cualquier otro sentimiento impropio que no viene de la voluntad de Dios, que pueda hacer que aún su propia fe sea perdida. Y Dios te dice en esta hora que aunque ese sea la realidad y ese sea el cuadro de tu vida, puedas hacer como Job. Con tus labios no peques contra Dios. Con tu ejemplo no peques contra Dios. Seguí adorando. Y no atribuyas a Dios despropósito alguno, sino que seguí creyendo en Dios, en los planes de Dios, en lo que Dios tiene para tu vida. Seguí siendo fiel. Seguí estando firme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
El libro de Job es un libro que muestra todo ese proceso que vivió Job hasta que Dios dice que le dio de los hijos o de las hijas que le dio las más hermosas mujeres que existieron sobre la faz de la tierra. Perdón para todas las lindas o las que se sienten lindas y las que son lindas también, ¿no? Pero dice la palabra que no hubo mujeres tan lindas como las hijas que después Dios le dio a Job. Fue firme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En Isaac nosotros tenemos otro ejemplo que va en esta dirección también. Yo quiero que nosotros lo miremos un poquitito. En el libro de Génesis está la historia de este varón, de Isaac. Y quiero hacer algún breve resumen de la vida de Isaac. La Biblia nos dice que, bueno, conocemos, aquellos que leemos la palabra de Dios, sabemos lo que es, lo que fue la vida de Isaac, pero hay algunos pasajes puntuales en la palabra de Dios que nos muestran lo que era Isaac, lo que fue Isaac. Nosotros sabemos que Isaac fue un hombre que siempre se mantuvo al lado de su padre. Fue un hijo fiel, fue un hijo noble y por ende también fue un padre de esa forma, de esa manera. Un varón espiritual, una persona que verdaderamente vivió de todo lo espiritual. Cuando su papá vivió travesuras espirituales, Abraham estuvo con él. Sí, Abraham, su papá, vivió tremendos momentos con Dios. E Isaac, su hijo, estaba con él. Un hijo fiel, apegado a todas las experiencias espirituales que tenía su papá. Cuando su papá tuvo que ir a ese monte para entregarlo, él estuvo con su papá ahí también diciendo: Dios está primero. O sea, un corazón noble, un corazón que se estaba formando cerca del corazón de un buen padre y de su papá. Lo vimos también en esta serie Familia, creo que fue uno de los primeros mensajes que nosotros hablamos, el modelo de Abraham. Cuando él tuvo que casarse, aceptó que su papá pudiese influenciar, intervenir en él. Y no se la dio de en sí mismo sabérselas todas, sino que permitió que su papá, guiado por el Espíritu Santo, pudiese también ser parte de esa decisión tan importante en su vida. Y por eso la Biblia nos cuenta cómo fue el proceso en el cual él consiguió a la que fue luego su esposa. Nosotros vemos en la palabra del Señor características espirituales en él. En el capítulo 24 del libro de Génesis, en el versículo 62, dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Es el momento en el cual conoce a la que va a ser su esposa. Y este pasaje nos muestra que el desarrollo de la vida de Isaac se llevaba siempre a cabo en un modelo de meditar espiritualmente, de estar esperando en Dios, de buscar en Dios, de apartarse para pasar tiempo con Dios. Él vivía ahí en el pozo del viviente que me ve, un lugar donde Dios se había manifestado también aparte de su familia mucho antes, y él buscaba esos lugares en donde Dios se manifestaba, y él buscaba ese tiempo para pasar delante de la presencia de Dios. En el capítulo 26, en el versículo 1 al 3, dice luego de que Isaac tiene que tomar decisiones por sí mismo en la vida. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice que él se quedó ahí y volvió a abrir los pozos de agua que su padre había abierto y que los enemigos los habían cerrado por maldad. Él los volvió a recuperar y se quedó en el lugar donde Dios quería que él habite, que él se quede. No fue movido por la desesperación. Así que en Isaac nosotros vemos las características, muchas características de un hombre que acertó en la vida en esas decisiones, siendo un buen hijo, siendo un buen cristiano, siendo una persona espiritual, siendo una persona que vivía de los depósitos, simbólicamente ese pasaje nos enseña eso, vivía de los depósitos espirituales que aún su padre le había dejado. Él estaba pegado a toda verdad y a toda vida espiritual. Pero también la palabra de Dios nos dice que le nacieron 2 hijos. Sus hijos fueron Jacob y Esaú. Ese es el nombre de sus 2 hijos, gemelos. Y ya cuando ellos nacieron estaban manifestando conflictos y personalidades que traían en sí mismos. Y las peleas que había entre ellos. De alguno de ellos, en el capítulo 26, en el versículo 34, dice la palabra de Dios que cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo,
y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, su hijo Esaú fue alguien que trajo amargura de espíritu al corazón de su padre, alguien que la Biblia lo define también como profano, vendió su primogenitura, tenía un desinterés por las bendiciones y por las cosas espirituales. Jacob era un tramposo, la Biblia dice que él trataba de abrirse camino en la vida, pero siempre tratando de engañar y de hacer trampa, y de hecho él fue tramposamente delante de Isaac para buscar esa primogenitura, y había una rivalidad y había un mal corazón de alguna forma, tanto en un hijo como en el otro. Y de eso nos muestra la palabra de Dios, la amargura que ellos le producían. Aun cuando él lo bendijo a Jacob pensando que era Esaú, cuando vino Esaú, él se confrontó con esa verdad. Isaac, un hombre bueno, que todo lo que hacía estaba en dirección a lo que Dios quería, pero sus hijos eran hijos que estaban viviendo su vida de una manera completamente desalineada delante de Dios. Aunque Dios después trató con cada uno de ellos, pero tenemos otro pasaje en la palabra del Señor. Hijos que traen amargura, como dice este pasaje, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, dice la palabra del Señor. Aún su hijo Jacob tiene que huir de la casa después de ese suceso de engañar a su papá para obtener la primogenitura y de ganarse la enemistad con su hermano. Y la Biblia dice que al menos 14 años está sirviendo en una tierra distante. O sea, Isaac, un buen padre que es privado de ver a su hijo, aquel mismo que él bendijo, no lo puede ver y está arrancado de él por esta situación, por malas decisiones de sus hijos, por el mal ejemplo, por el mal camino de sus hijos. A veces esto se da. Uno puede decir, qué feo, pastor, tratemos y logremos que no sea así, obvio. Tratemos y logremos que no sea así. Tratemos de permitir que la obra de Dios sea fuerte en los padres como en los hijos. Pero la Biblia nos dice, como leímos en Ezequiel, cada corazón pesa por sí mismo. Cada alma es un alma para mí, dice el Señor. Y una es el alma del Padre y otra es el alma del Hijo. Uno es el corazón del Padre y otro es el corazón del Hijo. Y ante esa verdad nosotros tenemos que ceder. Ante esa verdad nosotros tenemos que reconocer que eso es parte de la existencia de la humanidad. Y no tenemos que llenarnos de confusión, ni de abatimiento, ni de sentimientos encontrados en nosotros, ni de cansancio, ni de agotamiento espiritual, ni de debilidad, sino que aún en momentos así, nosotros tenemos que ser firmes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si conoces a algún papá, alguna mamá, que sabes que es un hermano fiel, que sabes que es una hermana fiel en el Señor, y que batalla por sus hijos, que sufre por sus hijos, que clama por sus hijos, qué bueno que nosotros como iglesia podamos acompañarlo. Este mensaje es un mensaje que viene de parte de Dios para decir, no son desconsiderados, no son tenidos en nada, tampoco son una vergüenza, tampoco son oprobio para la causa de Cristo, para el Evangelio. Simplemente son personas alcanzadas por esta realidad en la vida. Qué bueno que nosotros podamos acompañarlos y podamos ayudarlos y podamos sostenerlos y podamos hacer que cuando ellos están cansados y agotados por querer lograr lo de Dios en la vida de sus hijos, de sus nietos, y eso no es posible, necesitan en quién reparar, necesitan en quién recostar, necesitan en quién recargar fuerzas y fe. Y qué bueno que nosotros como iglesia podamos estar ahí firmes, podamos estar ahí nosotros atentos, podamos estar como Dios está esta mañana a través de ese mensaje. Sé fiel, sé fiel. Dios te fortalece, no entres en confusión, no te agotes, no te desgastes. Sé fiel al Señor y espera que Dios haga esa obra, espera que Dios toque ese corazón y espera que Dios cambie ese corazón. Es un mensaje también para muchos hijos. A veces hijos que conocen de Dios y que pueden palpar, que pueden ver en sí mismos el sufrimiento de sus padres. O sea, hijos que no son ajenos al llanto, a las lágrimas de su mamá, de sus papás, que claman, que oran desesperadamente, porque su vida está al borde del abismo, al borde del infierno, que juegan temerariamente con sus vidas, pero sin embargo a muchos de esos hijos es como que nada le hace eso, como que nada le mueve el corazón. Y yo quiero decirte, hijo, hija, cuando ves a tu papá y a tu mamá esforzándose en la fe, amando a Dios, temiendo al Señor, necesitas entender que eso significa mucho para tu vida, que eso significa tanto para tu vida. No podés tomar eso tan livianamente, no podés tomar eso de una forma tan impropia.
de jugar con eso, decir, ahí está mamá, papá, oran, claman, sirven a Dios, yo hago la mía como si fuese, no me interesa el llanto, no me interesa la angustia, no me interesa cómo le estoy desgarrando el corazón a ellos. Es un mensaje también para que cada hijo, para que cada hija que tiene la bendición de tener un papá temeroso de Dios, que ama al Señor, en tu familia, cuando hay alguien que está peleando por tu salvación, que está peleando por tu vida, que se desvela cada día, cada momento, que los sacamos del criterio justo, que los confundimos, que no sabemos a veces, no les permitimos el qué hacer, porque no se lo permitimos estar atados entre que nos aman, entre que son nuestra familia, entre que son nuestros padres, entre que tienen obligaciones con nosotros, pero a la vez nosotros llevamos una vida completamente fea delante de Dios y delante de sus vidas. Por eso quiero decirte que tengas en cuenta, que valores cada oración, que valores cada llanto, cada lágrima, que valores cada vez que ves a tu papá, a tu mamá que va a la iglesia. A veces el enemigo viene sobre esas mentes y dice, ahí va el religioso, ahí va el que se la da de monjita, de monjita o de curita o de sacerdote, ahí va ese santulón. Pero tenemos que entender cuán difícil es sobrellevar a veces estas realidades. Y como hijo, como hija, cuando tenés una mamá y un papá que son amantes de las cosas de Dios, tenés un tesoro al lado tuyo, tenés un tesoro en tu familia, tenés un tesoro invaluable que no estás aprovechando, que no estás sabiendo capitalizar para tu vida. Y que si rápidamente no haces algo por eso, no haces algo con eso, no te arrepentís, y no podés ir a tu papá, a tu mamá y decirle, perdón papá, perdón mamá, yo sé de tu amor, yo sé de tu esmero espiritual por mi vida. Vas a perder esa riqueza, vas a perder esa herencia espiritual, vas a perder todo ese favor de Dios que han sabido ganar, que han sabido capitalizar ellos. Por eso, qué bueno que Dios pueda sanar esto. Qué bueno que nosotros podamos reflexionar eso y podamos hacer justicia en esto. Y podamos hacer que las cosas lleguen a su orden perfecto. Tenés un papá bueno, tenés una mamá que teme a Dios. Sé consecuente con eso. Papá, mamá, tenés un hijo que su corazón y su vida está completamente perdido. No desesperes. No bajes los brazos. Sé fiel al Señor. Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus razones. Confiamos en el Señor. Y aquí estamos nosotros, todo el aporte familiar y todo el aporte espiritual de la iglesia, para poder ayudar a personas así, a hermanos así, en una situación tan enquistada, tan complicada de sus vidas, pero que Dios va a obrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero invitarte a que estemos en pie en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Buenos padres, malos hijos, ¿qué hacemos? Señor, queremos orar y queremos clamar delante de tu presencia en esta hora, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero darle la oportunidad en esta mañana a que si esa es tu realidad, papá, mamá, en esta hora, que puedas levantar tu mano al cielo. Dios no trae una palabra simplemente por decirla. Dios, cuando envía una palabra, Dios quiere que esa palabra haga impacto y haga efecto en nuestros corazones, en nuestra realidad. Si esa es tu realidad, levanta tu mano. Mirá cuántas manos, a pesar de que no puedo, de que no se ve bien, pero no importa, sin temor. Por eso, nadie te ve si tenés vergüenza o temor. Levanta tu mano al cielo y decir, Señor, este clamor y esta palabra, Señor, es para mis hijos, Señor. Señor, vos conocés el desgaste, Señor, la desesperación, Señor, la ansiedad que genera, Señor, en nuestro corazón esas situaciones. Esta realidad, pero ahora, Señor, ministrá en esas vidas, ministrá en esos papás, en esas mamás. Ministrá esas casas, esas familias, con tu poder, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Aún en este tiempo, en este siglo, no escapamos a esta realidad, que aún es bíblica, es antigua, Señor. Señor, no escapamos a esta realidad, pero hay algo que vamos a hacer. Señor, vamos a estar firmes en la fe. Vamos a seguir, Señor, creyendo con toda nuestra fuerza en tu poder, en tu nombre, Señor. Vamos a orar para que cambies el corazón, que está dolido, que está torcido, Señor, que está en pecado, que quiebres el orgullo, que quiebres la altivez, que quiebres la soberbia, la rebeldía, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por los corazones de esos hijos que no son consecuentes con la fe de sus papás, en el nombre poderoso de Jesús. Y llamamos en tu nombre, Señora, a una incontable cosecha.
de hijos, Señor, que están apartados, de hijos que están rebeldes en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, los llamamos ahora en el nombre de Jesús. Nombralos delante del Señor, papá, mamá, ahora decir, será de Dios, aleluya. Cambia su corazón, toca sus corazones, toca sus vidas, nombralos ahora delante del Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Toda confusión se va, Señor, con fe, con fe, con fe, con firmeza, Señor. Atravesamos esos momentos de la vida, atravesamos, Señor, esos días grises, Señor, esas tormentas, esas nubes, Señor, en el nombre de Jesús, con poder, con fe, con firmeza, Señor. Aún estamos en pie, aleluya, como Job, adorando, aleluya, glorificando tu nombre, Señor, aleluya. Santo, santo es tu nombre, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Espíritu de Dios. Sí, Dios. Eres bienvenido aquí. Tu Espíritu me lleva más profundo. Amén, Jesús. Aleluya. Y me hace conocer tu corazón. Aleluya, Jesús. Espíritu me enseña a seguir. Amén, Jesús. Para que Cristo sea formado en mi interior. Es tu paternidad que llena todo en mí. En espíritu y verdad, yo pertenezco a ti. Amén, Jesús. Mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor a mi origen, mi destino. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia, Señor. También nosotros muchas veces somos malos hijos, teniendo un Padre perfecto, Señor, teniendo un Padre bondadoso. Y nosotros, Señor, tenemos signos de malos hijos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos salvar esas diferencias, Señor amado, en nuestras vidas, para que también sean salvadas en nuestros hogares, Señor, en nuestra vida familiar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Señor, a veces en medio del dolor y de la incertidumbre que eso genera, también viene tu fe, Señor, y viene tu fortaleza en nuestra vida, Jesús, para que formes, Señor, para que hagas tu obra, Señor, en nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Aleluya. Vamos, iglesia, proclámalo. Es tu paternidad que llena todo